Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Juan Carlos Gómez, jefe de gestión humana, estoy con los amigos. Con Esteban Jaramillo, aprendiz de talento humano. Andrés Peláez, jefe de operaciones. Muy bien, mis amigos, en la Terna 22, Andrés y Juan, vamos a tener un importante curso muy bacano, muy increíble, Andrés, sobre habilidades para la vida. Pero habilidades para la vida, ¿qué será eso? ¿Para qué habilidades para la vida para los operadores? Muchachos, queremos que ustedes tengan una vida buena, tengan bienestar, tengan alegría, tranquilidad, se gocen su vida. Y para ello entonces nosotros vamos a hacer este curso especial en la escuela virtual. Muchachos, dentro de todas las capacitaciones que hemos hecho y hemos trabajado por el medio de Google Meet, que también lo hemos hecho, en habilidades para la vida hay tres grandes conjuntos. Tres grandes conjuntos pueden ser las habilidades para la vida. Entonces, hay unas habilidades que son las emocionales. Habilidades emocionales. Hay otras que son las habilidades sociales, las sociales. Y hay otras que son las cognitivas. Entonces, emocionales, sociales y cognitivas son nuestras tres herramientas que yo tengo que poner a trabajar para que mi vida sea maravillosa. Dentro de estas habilidades emocionales, las emocionales, Andrés, entonces vamos a tener la primera, la empatía. La empatía, entonces ponerme en el lugar del otro. Es una habilidad emocional. Yo tengo que saber, Peláez, qué está pensando Juan. Ponerme en el lugar del otro, del compañero. El manejo de las emociones y los sentimientos. Yo tengo que, si el hombre está triste, tengo que entenderlo, tengo que verlo, tengo que saber. Si, por ejemplo, doña Y, una empleada de nosotros, está muy aburrida, yo tengo que tener la capacidad de advertir eso. Y también otra habilidad dentro de esas habilidades emocionales es el manejo de las tensiones y el estrés. Si yo manejo muy bien las tensiones y el estrés, yo puedo sortear dentro de lo emocional mi vida. Entonces, con estas habilidades emocionales vamos a desarrollarlas todos los días. Esto es como un tema de ir al gimnasio, pero un gimnasio emocional y de la vida. Tengo que desarrollar mi empatía, mis emociones y las tensiones. Otras habilidades son las sociales, ¿cierto? Entonces, habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales, muchachos? La comunicación. Entonces, tengo que aprender a comunicarme con el otro, a hablar, a expresar mi punto de vista. Las relaciones interpersonales también es otra de las habilidades que tengo que tener. Tengo que tener buenas relaciones, redes. Si yo estoy mal, apoyarme con otros. Si otro está mal, apoyarme. Acuérdense que nosotros somos individuos que no vivimos solos acá al planeta. Necesitamos las redes. Y otra habilidad social es el manejo de los problemas y los conflictos. Usted sabe que uno, por el solo hecho de estar en una sociedad, surgen problemas y conflictos. Y una habilidad es saberlo resolver apropiadamente. Entonces, repasemos: habilidades sociales, comunicación, relaciones interpersonales y el manejo de los conflictos. Muy bacano. Listo, vamos con otras habilidades que son las habilidades para la vida, que son las habilidades que llaman cognitivas. Hay una llamada el autoconocimiento. Si Peláez no se conoce, si Juan no se conoce, va a tener muchos problemas para enfrentar la vida. Todos los días saber de mí, quién soy yo, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante la razón, ¿cierto? La razón nos ayuda a nosotros a sortear la vida. Hay otra habilidad aparte del autoconocimiento y es la toma de decisiones. Muchachos, hay que tomar decisiones. No podemos estar posponiéndolas. Tomar decisiones con base en la razón. El pensamiento crítico es súper importante y es otra de las habilidades cognitivas. El pensamiento crítico. Resulta que yo tengo ahora que estar permanentemente con una toma de conciencia de lo que me está ocurriendo. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y hay otra de las habilidades cognitivas y es el pensamiento creativo. Entonces, el pensamiento crítico, ¿qué hace? Entender la situación. Y el creativo es imaginar nuevas soluciones a mis problemáticas. ¿Listo? Entonces, desde la psicología, mis amigos, estas tres herramientas que yo les estoy poniendo acá en la mesa de trabajo, las emocionales, las cognitivas, las sociales, las tengo que manejar apropiadamente para que esto, que es mi vida, sea exitosa, tenga bienestar, tenga alegría. Muy bien, Andrés, ¿qué puedes anotarle a mis grandes amigos?
No, que lo tenemos que acercar mucho a lo que hacemos día a día. Recuerden que dentro de las cognitivas siempre tenemos que tomar la decisión correcta a la hora de manejar. Transportamos personas, transportamos gente que nos movilice, que quiere llegar bien pues, a sus hogares, personas que pueden ser cercanas o no, pero son personas que siempre ocupan pues, un lugar especial dentro de la sociedad. Dentro de la parte como emotiva, es algo que nos puede sacar mucho de pronto de nuestro trabajo, lo tenemos que aprender a manejar, lo tenemos que darle como mucha trascendencia a lo que nos debe pasar porque nos afecta mucho dentro de nuestro trabajo, nos pasa mucho en el día a día que alguien nos puede sacar de control por una simple de vuelta, porque no nos saludó, porque pasó por encima de la registradora, por cosas muy simples que nos pasan en el día a día. Y de último, el tema social es porque en Solobus se trabaja como caja única, siempre lo insisto en la reunión de tiempos, debemos de trabajar mucho en equipo, no necesariamente tenemos que ser los mejores amigos, pero sí nos tenemos que apoyar para que nuestra labor y como empresa crezcamos todos juntos. Recuerden que cualquier novedad que pasa, no nos pasa individual, sino que nos pasa a todos como empresa. Muy bien, qué buena intervención, Andrés. Amigo Juan. Claro que sí, la invitación es para que todos vayamos haciendo como un reconocimiento de qué habilidad tenemos para darle sentido a nuestra vida. Muy bien. ¿Qué habilidad quieres mejorar de esas tres que nosotros Para mí quería la habilidad social. ¿Por qué? Porque hay veces me falta un poco de empatía con los demás. Claro. Y Peláez, ¿qué habilidad quieres tú que te gustaría mejorar? Yo creo que la emocional a veces no la aplico, no la exteriorizo de la mejor forma. Muy bien. Yo pienso que también el tema del manejo de los conflictos lo debo mejorar. Esa es una habilidad muy importante. Todo esto que nosotros hacemos es por ustedes, muchachos, y todo eso es actitud. Solo uso.